espacio, con las buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Jorge Correa, yo en estos momentos pues soy concejal de Envigado. Hace ya aproximadamente 7 años estamos en el consejo y qué rico estar hablando hoy de asuntos de patrimonio que a veces son asuntos que por no ser asuntos de intereses en sentidos electorales son asuntos que se van dejando simplemente guardados o separados de cualquier aspecto. Entonces, cuando me hicieron esta invitación, la recibí con el mayor agrado posible, porque realmente nosotros también independientemente estamos luchando por el rescate de un patrimonio del municipio de Envigado, un patrimonio bien importante, y tal cual como lo decía ayer en la sesión del consejo que se trató precisamente este tema, le decía que la idea de nosotros es que acá hay personajes del municipio de Envigado que pasaron por nuestra historia y hoy no queremos que mueran en el recuerdo. Cuando hicieron cosas tan grandes por el municipio, no queremos que esas personas desaparezcan en el tiempo. Me alegra mucho que aquí esté Carlos, que conoce a fondo como todo este proceso y también nos ha ayudado bastante en él. Les cuento un poco del tema de Semana Santa y por qué lo abordo yo. Desde chiquito, a mí, como cualquier envigadeño, me sacaban a ver las procesiones. Me tocaba la procesión de hombres un jueves santo por la noche, que salía de grulla, prendimiento, hombres, se conoce esa procesión. El viernes santo, que no faltara el Vía Crucis, el domingo de Ramos, que no faltara la palmita y demás. Entonces, desde muy pequeño nos van inculcando como ese tema, y desde muy pequeño también empecé como lo que se llama típicamente los burreritos, los pelados que se meten debajo cuando van a descansar el paso. Entonces también hice como toda esa escuela, y hubo un momento en que el padre Eugenio Villegas nos dio la posibilidad a un grupo de jóvenes que no traíamos la tradición de familia como lo eran otros pasos, pero que sí estábamos entusiasmados con pertenecer y hacer parte de ello. Y en ese entonces, ese grupo de amigos, conformamos algo que hoy se denomina la Cofradía Santa Gertrudis, la cofradía que carga los pasos, digamos, más representativos de la parroquia, más representativos por el valor que pueden tener las piezas artísticas que ellas tienen y por las procesiones en que cargamos. Hoy cargamos el Señor del Triunfo un domingo de Ramos, cargamos el Resucitado el domingo de Resurrección, y hay otros pasos que no son los principales de las otras procesiones, pero también estamos ahí inmersos. Y también hay otro paso muy significativo, que es el Calvario. El Calvario tiene unas imágenes de Barcelona muy importantes ellas, pero luego les tocaré como un poco de ese tema. Entonces, conozco de fondo todo lo que se ha venido dando de la Semana Santa. Yo hoy tengo 38 años, y de esos 38 años, los últimos 30 años he estado metido en la Semana Santa de Envigado. Entonces conozco todo su trasfondo por la experiencia que tengo ahí como en ese tema. Y lamenté profundamente en algún momento que se empezaron a dar algunas reformas dentro de esa Semana Santa. Nos empezamos a dar cuenta que llegaba el sacerdote de turno y intentaba cambiar radicalmente algunos asuntos que siempre por tradición se venían haciendo de alguna manera. Nos dimos cuenta también que en los últimos años se estaban bajando imágenes de las tradicionales hechas por artistas envigadeños, por montar unos muñecos muy feos, que porque si aparecían en la procesión, entonces ya las iban a poder comercializar y vender. Entonces, la Semana Santa nuestra desafortunadamente estaba entrando en un tema
donde ya estábamos empezando a perder el patrimonio y se estaba volviendo en un tema bastante delicado. En ese momento nos dimos a la tarea, basados en la ley de cultura que salió en el año 97 y la posterior que la del 2008, que La esa, 85. exactamente, que esa habla más específicamente de patrimonio. Nos dimos a la tarea precisamente de pensar cómo podíamos salvar ese patrimonio del municipio, porque por acuerdos municipales hoy lo único que es patrimonio de Santa Gertrudis es el edificio, porque apareció antes de esta ley dentro del plan de ordenamiento territorial del año 2000. Entonces lo único que teníamos como salvaguarda como tal es el edificio de Santa Gertrudis, no teníamos como el resto de la Semana Santa en salvaguarda. Y debido a la normatividad que existe, el Consejo Municipal de manera autónoma no puede sacar un acuerdo diciendo esto es patrimonio, esto no es patrimonio, ya no tenemos esa potestad. Entonces nos dimos a la tarea de mirar desde esa parte legal qué podíamos construir y qué podíamos hacer. Carlos inclusive nos ayudó en ese proceso. Construimos un acuerdo municipal que terminó siendo de mi autoría, que lo presentamos en el año, finalizando el año 2008. Finalmente fue aprobado en los primeros meses del año 2009, que es el acuerdo 006 del año 2009, que crea la lista representativa de candidatos a patrimonio del municipio de Envigado. Y esa lista incluye patrimonio material e inmaterial, que a partir de esa ley del 2008 fue que se empezó precisamente también a hablar del tema de patrimonio inmaterial. Entonces, en ese acuerdo metimos como el primer patrimonio del municipio en esa lista representativa a la Semana Santa de la parroquia Santa Gertrudis, y se obligó desde el acuerdo a que se creara una junta de salvaguarda que fuera haciendo todos los procedimientos y todos los procesos para lograr la protección de ese patrimonio. En ese sentido, desde que se creó esa junta, nunca ha faltado un representante o ha estado el alcalde y nunca ha faltado un representante del Consejo Municipal, de las cofradías, que son grupos significativos que organizan los pasos, el cura párroco, y ahí se han logrado tomar determinaciones para frenar un poco lo que venía ocurriendo. Es más, les cuento una anécdota. Para este año, las cofradías o algunas personas pidieron la inclusión de 4 nuevos pasos. Fueron obviamente negados esos 4 nuevos pasos, porque hasta que no esté creado el plan especial de salvaguarda, pues no podemos entrar a seguir de alguna forma cambiando digamos las condiciones de ese patrimonio que tenemos actualmente. Entonces, desde ese 2009 se obliga a la administración municipal a que designe unos recursos como tal para que se proceda a la protección. Lo primero y la primera tarea esencial, que la logramos ya por fin este año, fue constituir una investigación que nos ayudara a retomar toda la historia completa de la Semana Santa del municipio de Envigado. Y esa investigación la empezó inclusive Carlos. Carlos también estuvo participando en ella, y la hizo la Corporación Cinco Ruecas, y Marilyn Gómez fue la persona que estuvo, digamos, al frente de todo el final y toda la etapa gruesa de la investigación como tal. Entonces, en ese sentido, hoy ya tenemos esa investigación. Esa investigación afortunadamente va a salir a la luz. Va a salir a la luz en un libro que ya se mandó a hacer. Lo está haciendo una empresa de Bogotá que se llama Legis. La segunda semana después de Semana Santa será presentado ese libro. Se van a tirar 3.000 ejemplares inicialmente del libro, y en el cual se cuenta toda la historia de la Semana Santa de Envigado. ¿Para qué nos ha servido esa investigación? Nos sirvió, inclusive María Teresa nos ha acompañado en esta parte del proceso, nos sirvió para ir a una instancia que se llama el Consejo Departamental de Patrimonio, donde fue presentada la postulación
de la Semana Santa de Envigado como patrimonio inmaterial para que sea incluido en la lista del departamento. Ya hoy tenemos una especie de matrícula condicional, matrícula que está condicionada en los próximos 36 meses a que construyamos el plan especial de salvaguardia. Es la tarea gruesa que nos viene ahorita para ya darle otro direccionamiento a ese patrimonio. Patrimonio que, vuelvo y repito, no es de un credo religioso, patrimonio que es de todos los envigadeños, y así siempre lo he expresado en todos lados. Les traje algunos apartes de esa investigación que me parecen importantes y que ayer los expuse en el consejo para que ustedes entiendan la magnitud de lo que estamos hablando. En la introducción del texto que se va a conocer después de Semana Santa, se habla de que entregamos este escrito con la convicción de que se han trazado letras sobre la historia de Envigado y su parroquia que amplían la mirada sobre el territorio, su comunidad y su cultura. Es una oportunidad para valorar y evidenciar el trabajo voluntario y desinteresado de las personas que año a año se vinculan con la Semana Santa de Santa Gertrudis, porque pocos hasta ahora conocían toda la energía que en ella confluye. Realmente ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de grupos organizados y de generaciones de familias que han estado involucradas con este proceso de la Semana Santa de Santa Gertrudis. La parroquia como tal, la constitución de la parroquia está ligada a la historia de creación de nuestro municipio. Casi que los 240 años que se van a cumplir de la vida del municipio están ligados precisamente a la creación de la parroquia. Y muchos de los personajes que han pasado por ahí han estado ligados a una historia importante del municipio. Nada más les voy a resaltar algo que aparece en ese capítulo primero, que habla de una segunda junta que se instauró el 3 de abril de 1869, que está compuesta por el presbítero Liborio de Hoyos como presidente, el presbítero Jesús María Mejía, de quien les voy a hablar muy puntual porque es un personaje de nuestra historia que nadie resalta y tiene un significado demasiado importante en la historia de nuestro municipio, como vicepresidente, Luis María Villegas como tesorero y secretario, Manuel Ochoa como tesorero auxiliar y el doctor Manuel Uribe Ángel como miembro adjunto. Es decir, estos personajes de los cuales muchas veces estamos hablando de la historia ligada a nuestro municipio, estuvieron ligados a todos estos procesos de construcción, constitución de la parroquia y de la Semana Santa. Y hay un elemento que quiero que entiendan, y algunas personas me lo discuten algunas veces, me dicen, bueno, usted habla de Semana Santa de Envigado, pero es que acá hay otras parroquias. Sí, efectivamente, pero hasta hace 70 años no existía ninguna otra que Santa Gertrudis. Entonces casi que todo el tema confluye alrededor de Santa Gertrudis, pues si lo vamos a hablar desde el tema de patrimonio como tal. Les voy a leer algunas cosas del Padre Jesús María para que entendamos la dimensión del personaje, que es una estatua, por cierto, que está hecha en honor a él, que está guardadita por allá adentro de la iglesia, y que en alguna época de la historia de nuestro municipio estuvo en todo el parque principal mirando frente a la iglesia. Miraba porque él fue quien terminó inclusive esa iglesia y quien le dio la dimensión artística que hoy tiene nuestra Semana Santa, para que vayan entendiendo un poco la dimensión de ese personaje que tenemos. La llegada del Padre Jesús María Mejía a la parroquia Santa Gertrudis la Magna en 1869 fortaleció la feligresía al presentarle de una forma amable la doctrina, alimentó la devoción de forma estricta, empero construyó un vínculo de confianza con los fieles, trascendiendo la prohibición y la rigidez de la doctrina anterior. Fue una guía confortable e innovadora. Gran parte de las imágenes que hoy tenemos se le deben al Padre Mejía. Entonces podríamos estar hablando
que la Semana Santa de Envigado, a pesar de que puede ser anterior a 1869, y a pesar de que hay registros de que muchas de esas imágenes llegaron antes que él, podemos decir que a partir de 1869 se marca un cambio trascendental en la Semana Santa. Algunos pensamos que este año puede ser el año de inicio de muchas de las tradiciones que hoy conocemos, entonces que nuestra Semana Santa podría estarse, como hoy la conocemos, hablando de cerca de 145 años aproximadamente. Voy a leer una parte de un escritor que me imagino que ustedes han leído mucho, que se llama Fernando González, gran referente para todos los envigadeños. Él escribió un texto muy bonito que se llama El Poncio Pilatos envigadeño, y es precisamente una descripción de él propia de lo que es la Semana Santa de Envigado. Un texto que no habla sino precisamente de ese momento, que era trascendental dentro de la vida municipal, exactamente. Este texto del Poncio Pilatos envigadeño, pues él lo escribió durante la estancia del padre Luz María Ocampo. Ya no estaba, digamos, el padre Jesús María Mejía. Lo escribió entre 1936 y 1937, y es, vuelvo y lo repito, un texto bien interesante dirigido a la Semana Santa de Envigado. Entonces, el texto hace una descripción del padre Mejía de la siguiente manera: nada como el padre Mejía, contéstome, nada como unas 7 palabras del padre Mejía, eran muy buenas. A la voz atronadora, cómo sufría de la garganta. Julián le llevaba al púlpito una media de ron, y cuando se ocultaba, al terminar una palabra, se metía su trago. 7, por eso acabábamos siempre llorando, él y nosotros. Esas sí eran Semanas Santas. Le gustaba el trago, como vicio no, pero era hombre de gusto. En su casa tenía buenos licores. Jamás se embriagaba, pero amaba todo lo bueno y lo bello. Me conmoví, en realidad, el padre Jesús María Mejía, cura de Envigado durante medio siglo, era un hombre, amaba todo lo bueno, era un hombre cuanto gozó en sus viajes a Tierra Santa y a Roma. Tenía pasión por los viajes, vino de 25 años, hermoso, durante las guerras civiles del siglo pasado, recorrió todos los campos envigadeños, todas las cabañas, boscajes y abras, huyendo de la persecución liberal. Tocaba la guitarra y cantaba con su voz semejante apenas a la voz de Aarón. Pero dejemos esto, el viernes, cuando las 7 palabras, recordaremos conmovidos al gran hombre. Eso fue una parte que le sacó Fernando González en ese libro, precisamente del Poncio Pilatos envigadeño. Y otra parte del escrito que tiene el libro del cual les hablé hace un rato, habla que el padre Mejía sabía que un templo como Santa Gertrudis la Magna requería de unos bienes acordes. Por esta razón se empeñó en buscar los recursos para obtenerlos: imágenes, cuadros, menaje, ornamentos y enseres de alto valor artístico y estético se fueron ubicando en el templo gracias a los fieles y a varias familias envigadeñas que ofrendaron ante el llamado del párroco. Imágenes como el Nazareno de 1874, el Señor del Huerto del mismo año, el Grupo del Resucitado de 1878, el Señor del Triunfo de 1878, el Santo Cristo y su Cruz de 1892, Nuestra Señora de los Dolores de 1892, San Juan de 1892, entre otras, fueron traídas de Europa provenientes de talleres de imaginería reconocidos. También se contó con la presencia de imágenes que fueron hechas por imagineros locales reconocidos por su talla. Tener estas piezas en Santa Gertrudis garantizó Semanas Santas dignas de recordarse por sus procesiones, en las cuales los envigadeños, los habitantes de Medellín y de otros poblados venían no solo a consagrarse con devoción, sino a contemplar el arte religioso, una oportunidad única a corta distancia.
Les voy a contar algunas anécdotas que también aparecen en ese texto, que espero que después se puedan recrear. Es un texto muy bello de 272 páginas, con fotos y demás, e historias de las cofradías, inclusive en estos momentos somos 23 cofradías las que hacemos como todo el trabajo de la Semana Santa. Y es importante que ustedes sepan algo de las cofradías. Las cofradías sacamos plata de nuestros propios bolsillos para organizar los pasos. O sea, lo que sale en Semana Santa no es un tema de que a nosotros nos estén dando recursos, son recursos propios que nosotros invertimos en sostener ese bien inmaterial y material del municipio de Envigado. Les voy a leer algunas anécdotas para que ustedes entiendan un poco dimensiones de lo que se ha vivido. Se cuenta que en plena procesión el sepulcro pasaba por una cuadra detrás de la escuela Fernando González. En esa cuadra el peso del paso se hacía insoportable para los cargueros y había que esperar un buen tiempo hasta que volviera a alivianarse. Los cofrades comentan que no era cansancio, sino que el paso aumentaba tanto que ni entre todos podían moverlo. La razón para esto se la adjudican a que en dicho lugar había una casa de mujeres de poca reputación y así el Señor hacía presencia aumentando el peso de su cuerpo para doblegar la resistencia de los cargueros. Eso fue una entrevista que, de las tantas que se hicieron, esta se le hizo a un señor que se llama Francisco Gabriel Ochoa Villegas. Y hay otra anécdota de un paso que se llama la oración en el huerto. El paso inició siendo cargado por feligreses de la parroquia, campesinos que por su devoción le colaboraban a la iglesia y al cura de turno. En la década del 70, el paso fue cargado por los presos de buena conducta con el permiso del alcalde Jorge Mesa. También por los funcionarios del municipio, primero por los sindicalistas y luego por los pensionados. A estos últimos perteneció Pedro Arroyave, quien lideró el grupo hasta el 1983, año en el que se lo entregó a su sobrino Wilfer Arroyave, que en compañía de Diego Naranjo, este muchacho ya hoy no está, fue conductor del municipio, lamentablemente falleció, pero ahí estaba siempre, era uno de esos personajes emblemáticos que siempre estaban en las Semanas Santas. Se retomó que en compañía de Diego Naranjo Londoño, Wilson de Jesús García Cano y Luis Enrique Uribe lo han liderado hasta ahora. Eso para que ustedes vayan conociendo un poco de esos personajes que están ahí, actuales y digamos antiguos, que han pasado por todo esto. Y le quiero dedicar en esta última parte para que ustedes también miren el valor de otros personajes que estuvieron ahí. Y son los imagineros que se establecieron aquí en el municipio de Envigado, imagineros de apellido Carvajal, de apellido Osorio y de apellido Rojas, que inclusive los Rojas sí son nacidos acá en Envigado, para que ustedes pues esa familia está en San José en estos momentos. Digamos, la descendencia de estos imagineros de los cuales les voy a hablar. Finalizando el siglo XIX, el padre Jesús María Mejía buscó vincular con el proceso de la construcción del templo de Santa Gertrudis la Magna a varios imagineros. Entre los que atendieron este llamado estaban Tomás María Osorio y Álvaro Carvajal Martínez. Estos se asentaron en Envigado y allí ubicaron sus talleres en los cuales sus hijos aprendieron de imaginería. Tomás Osorio heredó su oficio a sus hijos Misael, Jesús, Pedro y Francisco. Álvaro Carvajal Martínez lo heredó a sus hijos Constantino, Rómulo, Álvaro y Evelio. Además de estos artistas venidos de otros pueblos, se destacó José Andrés Rojas, un tallador de madera reconocido y nacido en Envigado, quien también contribuyó con la construcción del templo, y como Álvaro y Tomás heredó su oficio a su hijo Francisco Eladio Rojas Velázquez. Con ellos, la imaginería religiosa tuvo un momento de esplendor durante la primera mitad del siglo XX. Las parroquias de Antioquia y algunas fuera del departamento adquirieron las imágenes hechas por los Osorio, los Carvajal y los Rojas,
que hoy son piezas invaluables de arte religioso nacional, y con muchas de ellas cuenta la parroquia Santa Gertrudis la Magna. ¿Por qué es importante esto? Inclusive yo les leí hace un rato imágenes llegadas de Europa. Hay el resucitado, que es francés, el Nazareno y otras piezas que son españolas. Inclusive ahí hay piezas de un taller Radois, que es muy famoso, digamos, en el medio, y sobre todo hacia la época que llegaron estas imágenes, pues estaba en todo su esplendor. Porque, ¿qué nos dijeron en el Consejo de Patrimonio para que vamos entendiendo algunas cosas? A pesar de que estas imágenes artísticamente son tan valiosas, son únicas, son europeas, la forma como llegaron, es más importante el patrimonio de lo hecho en Envigado. Son más importantes las imágenes de los Osorio, de los Carvajal y de los Rojas. Inclusive nosotros no alcanzamos a entender la dimensión de lo que estos artistas representan para el ámbito departamental y nacional, y lo que la imagen de ellos conlleva, y lo que tenemos que hacer para rescatar estos personajes que estuvieron enmarcados dentro de la historia significativa del municipio de Envigado. Y me voy a referir de pronto a alguno en especial, que es Misael Osorio, porque él tuvo un contexto bastante importante. Pero antes de referirme a él, voy a cerrar con esta parte general de los imagineros. Para la segunda mitad del siglo XX, el oficio de ser imaginero ya no fue rentable, y los talleres de imaginería de los Osorio y los Carvajal decayeron. El oficio de ser imaginero se transformó en una labor por encargo que terminó en las manos de los pocos trabajadores que quedaron de los Carvajal, porque los Osorio optaron por otros caminos en sus vidas diferentes a la imaginería, o de otros imagineros que fueron surgiendo, como Pablo Estrada en Envigado, o Pedro Radois, un catalán que se radicó también en Envigado con su taller de imaginería para producir piezas en serie. Y me voy a referir en esta parte especialmente a Misael Osorio. ¿Por qué a Misael Osorio? Porque la gran mayoría de imágenes que en estos momentos posee Santa Gertrudis son precisamente de él, de Misael Osorio. Hoy todavía hay familia de Misael Osorio en Envigado, y gracias a que todavía existen esos rasgos, pudimos rescatar mucha parte de la historia de él. Nació el 22 de noviembre de 1877 en Carolina del Príncipe, hijo de Tomás Osorio. Se casó por primera vez con Rita Izaza, con quien tuvo 5 hijos. Al fallecer Rita, Misael se casó con Dolores Ochoa, con quien tuvo 8 hijos. Misael conoció a Dolores Ochoa porque ella fue amiga de su primera esposa, María Marta de los Dolores Osorio Ochoa. Su hija cuenta lo siguiente: desde 1907 tuvo su taller de imaginería ubicado en la actual calle 38A Sur, cerca del Palacio Municipal. Al frente estaba ubicada su casa, que quedaba al lado de lo que hoy es Banquetes Chava. Su rutina diaria consistía es decir, donde hoy está el Palacio de Justicia, es, digamos, la casa que fue de Misael Osorio. Además de ser imaginero, Misael Osorio fue periodista del periódico Ceibal de Envigado. Perteneció a la Sociedad de Mejoras Públicas, fue concejal del municipio, trabajó en la Secretaría de Gobierno Municipal, en la Personería, y fue colaborador de la parroquia Santa Gertrudis. Dentro de los archivos de la parroquia se destaca por encargarse de pagos como arreglos de reloj y la compra de la nueva custodia. Como imaginero se destacó no solo a nivel local sino nacional. Sus imágenes pasan de 1560 imágenes, las cuales elaboró en su taller durante 45 años. De ahí el reconocimiento de su obra, que se caracteriza por la calidad de la talla y las figuras estilizadas. En Envigado se encuentran muchas de sus imágenes, entre las que se destacan los 11 apóstoles, María Magdalena, 3 soldados, un miembro del Sanedrín. Este miembro del Sanedrín, es importante que ustedes sepan algo, es una imagen que estaba ubicada en la casa de Débora Arango.
esa imagen estaba solo, digamos, el cuerpo y la parte del bulto hasta la mitad. Esa imagen, en una visita que tuvo el Consejo Municipal, yo he sido muy inquieto por eso. Las imágenes religiosas me atraen, especialmente las antiguas. Entonces, cuando fui observé la firma por detrás, estaba firmada por Misael Osorio, y es una imagen que está firmada por él y dice 1935. Cuando le pregunté a la sobrina de Débora que cómo había llegado esa imagen, me dijo que ella posiblemente creía que uno de los sacerdotes de Santa Gertrudis se la había regalado en algún momento a la pintora. Entonces yo le dije que eso era un patrimonio de los envigadeños, que ya tenía una historia de por sí por haber estado en la casa de la maestra Débora, y que qué bueno sería que eso volviera para el disfrute y el goce de los envigadeños. Hicimos la gestión y efectivamente la imagen volvió a Santa Gertrudis, se le hizo la restauración y hoy volvió a estar en procesiones y demás. Entonces es una imagen que sale hoy en el Sanedrín y sale en otros pasos adicionales, inclusive se saca en el paso que sale el próximo domingo, también sale ahí esta imagen, y es una imagen que tiene toda su valía por ser precisamente de este autor. También obras que están en Santa Gertrudis: Santa Mónica, Santa Rita, Virgen del Carmen, Virgen de las Mercedes, San Rafael, Perpetuo Socorro, San José de la Montaña, Corazón de Jesús, Inmaculada Concepción, San Francisco de Paula, Nuestra Señora de la Victoria, el pobre de la imagen de San Antonio, entre otras. De su taller salieron Los Resucitados, copias del Resucitado Europeo, propiedad de Santa Gertrudis, de Pácora, Río Negro, Santa Bárbara, Tarso, Santa Rosa de Osos, Jericó, Prado y otras parroquias. También se destacó como ebanista. De su autoría son los retablos en los altares de la iglesia de Caldas, Anza, Briceño, San Pedro, Sopetrán, San Jerónimo y demás. De sus hijos, solo Carlos José Osorio Ochoa desempeñó durante un tiempo el oficio de imaginero, heredado de su padre. Luego se dedicó a la vida política, tal como Misael, ocupando los cargos de personero, concejal, y en varias oportunidades trabajó en Coltejer. Misael Osorio falleció el 11 de febrero de 1951 en Envigado. Simplemente quería hacerles un pequeño repaso para que ustedes entiendan que en Envigado, fuera de los personajes que diariamente se mencionan como Fernando González, Débora Arango, José Manuel Restrepo y demás, hay otros personajes que de pronto hoy no están en el imaginario colectivo del municipio, y que es muy importante que ese imaginario colectivo conozca que estuvieron ahí. Padre José María Mejía fue párroco 50 años de Santa Gertrudis, 50 años en los que marcó la historia total del municipio de Envigado. La marcó tanto que hoy tenemos la Semana Santa que tenemos gracias a él, y nadie conoce eso. Las imágenes acá no llegaron porque sí. Hoy vemos libros de Medellín donde muestran el turismo religioso y muestran las fotos de Envigado, como si nosotros fuéramos parte de ese patrimonio de Medellín. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es que no tomen esto como un patrimonio simplemente de un credo religioso. Acá no estamos defendiendo un credo único, estamos defendiendo es una tradición que se ha construido por los envigadeños, con plata de los envigadeños. Ese resucitado valió una importante plata que fue aportada por familias envigadeñas, como muchas otras de las imágenes que hay ahí. Hoy tenemos unos referentes ahí. Inclusive les cuento algo: somos el primer municipio de Antioquia que está haciendo este proceso. Hoy, cuando hablan de Semana Santa, de pronto en el referente de mucha gente está Santa Fe de Antioquia, pero Santa Fe de Antioquia no ha hecho lo que Envigado hoy está haciendo. El proceso que hoy estamos haciendo es un proceso que somos los primeros en hacerlo, y esperamos que este sea el preámbulo para que otros
patrimonios del municipio de Envigado inmateriales sigan ese camino y sigan ese proceso, porque la idea de este patrimonio es que rescate lo que somos. Nosotros no somos oficina, no somos todos esos, digamos, elementos que nos quieren involucrar con el nombre propio de Envigado, Envigadito, como se conoció, digamos, en la época de la cual les estoy hablando. Hoy somos únicos por nuestro nombre, pero hay que defenderlo por esos valores y esa tradición que traemos desde el fondo. Hoy algunos estamos dando la pelea con esto específicamente, pero esperamos que detrás vengan muchas otras manifestaciones culturales que sabemos que existen en la historia importante de Envigado. Hoy solo varios edificios los tenemos como patrimonio, debido al Plan de Ordenamiento Territorial del 2000, y solo uno tiene ley de la República, que es la casa de la pintora Débora Arango, que es Casablanca. Solo ese tiene, digamos, una ley de la República que salió específicamente cuidando ese patrimonio. Este ejercicio de patrimonio inmaterial es el primero que estamos haciendo y esperamos que genere muchos frutos en el camino que viene, y no vean las expresiones como una expresión simplemente de un culto religioso, sino con toda la trascendentalidad que eso tiene detrás por los personajes ocultos que hay ahí y que le han aportado su granito de arena para que hoy Envigado tenga esa manifestación artística de carácter religioso, sí, pero artística y cultural en últimas, muy importante para todos. Qué bueno que todos conocieran quién fue Misael Osorio, que acá hubo unas familias Carvajal, que acá hubo unos escultores que en todo el departamento dejaron puesto su granito de arena. Muchas veces uno va a varios municipios de Antioquia y ve resucitados parecidos al de Envigado, no de la misma magnitud igual de hermosos artísticamente, pero es por eso, porque esas imágenes precisamente salieron de acá mismo, las hicieron escultores envigadeños, y hay todo un interés porque se conozca la vida de los Carvajal, de los Osorio hacia afuera, porque realmente es la expresión artística más importante de arte religioso que tuvo el departamento de Antioquia, y por qué no podríamos decir que hasta el país. Entonces ahí finalizo, esa era mi invitación, y darle a conocer un poco este proceso. Esperamos que pronto, cuando estemos lanzando pues el texto hermoso que les leí algunos apartes, pues también nos estén acompañando, porque la verdad queremos que esta historia se conozca y se divulgue por todos lados, y que absolutamente todos los envigadeños sepamos toda la riqueza que hay guardada en Santa Gertrudis y que la defendamos, porque esto no es un tema con todo el respeto, respeto mucho a Monseñor Luis Fernando, pero esto no es un tema solo del cura párroco de turno que sea el encargado sino de la comunidad defender y cuidar ese patrimonio, porque esto no puede venir X persona a cambiar toda la identidad que se ha logrado y se ha construido ahí. Muchas gracias de todas formas por el espacio.